Estamos a un año del peor ataque que ha sufrido Israel desde la Shoah, desde el Holocausto, y es la primera vez que Israel en su territorio ha sido invadido por enemigos. A un año de esta catástrofe, estamos platicando con el sargento Moshe. Él nació en México, es israelí y peleó por el pueblo de Israel en su defensa. Eh, Quiero preguntarle por qué razón usted decidió ingresar al ejército de Israel. ¿Qué lo motivó a pertenecer a las Fuerzas Armadas de este país? Bueno, más que nada es un sentimiento de responsabilidad. Sentí que al tener la capacidad, la fuerza física, moral, espiritual, es mi responsabilidad luchar por el Estado de Israel. Ahora entiendo que en todos los países del mundo, o la mayoría de los países del mundo, el ejército es una élite. Es decir, el ejército está separado de la sociedad. El ejército tiene poca comunicación en sociedad, como en el país de donde usted viene, de México. Una cosa son los militares y otra cosa es el resto del pueblo. Sin embargo, aquí en Israel, el ejército está conformado por ciudadanos, por civiles que un día son conductores de autobús, son panaderos, son médicos, son abogados, arquitectos, y de repente cuando se les necesita se transforman en soldados. ¿Es así como ocurre aquí? Bueno, sí, realmente existe el ejército, digamos que es mandatorio, que es de entre los 18 y 21 años aproximadamente, y obviamente están los reservistas que ya tienen profesión, son padres de familia, son estudiantes, y bueno, es cierto, a final de cuentas somos un ejército hecho por el pueblo. Pero más allá de eso ser una debilidad, es algo que, al contrario, es un elemento que nos ayuda a combatir mejor, porque digo, ¿quién mejor para defender el Estado que sus propios ciudadanos? En el caso específico de lo que ocurrió hace un año, el 7 de octubre, eh, usted no estaba en servicio, usted se encontraba como civil. Eh, ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo recibió usted el llamado de que tenía que presentarse a defender el espacio de Israel? ¿Cómo salir de un día festivo, de una fiesta de Simchat Torah, de Shabbat, e inmediatamente transformarse en soldado? Bueno, más que nada, como dijiste, estábamos a mitad de fiesta, era Simchat Torah, y bueno, todo empezó con una situación a la que ya estamos acostumbrados. El lanzamiento de misiles no es un evento nuevo, es algo que llevamos experimentando y sufriendo 10 años, pero al momento de recibir mensajes de amigos y familiares, al ver que la situación era más eh, alarmante que en situaciones anteriores, bueno, recibimos el llamado de nuestro comandante a llegar a la base. Y bueno, obviamente es una transición, no es fácil. No es fácil, hay que hacer mucha introspección y hay que, más que nada, dejar de pensar, concentrarse en solo una cosa, en completar la misión y cuidar de uno de tus compañeros lo más posible. Cuando llegaron a la zona de desastre, ¿a dónde llegaron? ¿Y qué fue lo primero que se encontraron? ¿Qué cosa vieron que les dio la dimensión de lo que estaba ocurriendo? Bueno, al llegar a la base y firmar por nuestras armas, el equipo, fuimos enviados al sur, al kibutz de Kfar Aza. Y bueno, al llegar ahí lo primero que vimos fue gente de policías, civiles, ambulancias, que habían cerrado el área y lo primero que hicieron fue aplaudirnos. Que más allá de alentarnos, por lo menos personalmente, fue más preocupante, porque significa
no habían visto fuerzas de seguridad pasar. Y el hecho que reservistas hayamos sido los primeros en llegar, hablaba de una situación de emergencia. Cuando ustedes llegaron al kibutz Kfar Aza, no había entonces otras fuerzas militares anteriores a ustedes. Yo supongo que al llegar ahí hubo un escenario, hubo cosas que vieron que les dibujó a qué se estaban enfrentando. ¿Qué momento, qué imagen fue la que más recuerda que le hizo entender hacia qué ustedes estaban llegando, qué tenían que enfrentar? Bueno, llegamos alrededor de las 5 o 6 de la tarde al kibutz. Y obviamente no sabemos completamente a qué nos enfrentábamos. Era muy temprano digamos, en el conflicto. Así que realmente no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Pero cuando empezamos a llegar al sur, justo después de ver a los civiles y a los elementos de seguridad, fue cuando empezamos a ver coches quemados, cuerpos de niños, mujeres, hombres, terroristas. Y bueno, fue cuando realmente entendimos que la situación era realmente grave. Y bueno, al llegar al kibutz, había otras fuerzas que no habían entrado, más que nada para coordinar. Y bueno, al entrar al kibutz, lo primero que vimos fue rastros de tanques. No sé si habían salido, habían entrado, pero el hecho de ver rastros de tanques cerca de un kibutz en Israel es algo que te dibuja una imagen diferente a la que entrenas. Generalmente entrenas para pelear en territorio enemigo o en Judea y Samaria por arrestos. No entrenas para un escenario así, en donde tienes que pelear en tu propio territorio. Entonces al ver eso fue que entendimos la gravedad del asunto. Vieron cuerpos de mujeres, de niños. Lo que se cuenta internacionalmente es que fue quizá una de las peores masacres que han habido en la historia, ya no digamos de Israel, la historia contemporánea. Eso supongo que tiene que ver con la calidad de la ejecución de los cuerpos que allí encontraron. ¿Qué puede recordar de eso que vio? Bueno, lo más impactante fue el nivel de violencia. No, digamos, no es un nivel de violencia a la que estamos acostumbrados. En México, por ejemplo, vemos, es común ver homicidios. No es algo que se escucha todos los días y no soy ajeno, digamos, a ese tipo de situaciones. El problema es que el nivel de destrucción, el nivel de malicia con la que se realizó es algo que no había visto, que no había experimentado. No fue una simple incursión militar, como se quiere plantear. Fue algo que tenía como objetivo algo más perverso. El nivel de estado de los cuerpos incinerados, cuerpos llenos de sangre, es algo que digamos que no ocurrió una simple incursión militar. El objetivo era más perverso que eso. ¿Estamos hablando de cuerpos destrozados? Sí, sí. Sé que no es fácil para usted revivir esas escenas después de un año, pero cuando usted entró a Gaza a perseguir, a combatir, mucha gente dice, es que deberían de dividir entre Gaza y los gazatíes, entre los civiles y los militares. ¿Hay manera de saber quién está con ellos? ¿Hay manera de saber quién apoya a los terroristas? ¿Tienen una credencial, una playera, una afiliación? ¿Hay manera de saber quién quiere dañarlos y quién está en contra de Hamas? Bueno, si tuvieran un cierto tipo de identificación, todo sería mucho más fácil. No, realmente no hay forma de saberlo. Obviamente el ejército toma precauciones para
trata de evitar lo más posible el daño colateral, el daño a civiles. Se hace llamadas, se lanzan panfletos, nosotros mismos a veces poniéndonos en riesgo, vamos a avisar a la población civil. Nosotros tenemos también lineamientos para disparar que tenemos que seguir para evitar efectivamente eso, el daño colateral. Pero no, es difícil diferenciar entre un terrorista y la población civil, porque al final de cuentas esa es la táctica que usan. Ellos mismos usan ropas de civiles, lo cual es ilegal, para poder operar de forma desapercibida, digámoslo así. Y bueno, además de una vez que entras a sus casas, que entras a sus domicilios, ves pancartas de Hamas, pancartas de Fatah, que es el partido político o la organización terrorista enemiga de Hamas en Gaza. Y bueno, ya sea por obligación o ya sea porque realmente simpatizan con sus causas, es difícil saber quién realmente está a favor o no. Las marchas de universitarios en muchas partes de Europa, en los Estados Unidos, grupos políticos, presidentes de muchos países hablan de que hay un exceso de violencia por parte de las fuerzas de defensa de Israel. En ese sentido, hay también amenazas de que muchos de ustedes, de muchos de los reservistas, podrían ser arrestados si llegaran a pisar algún país en donde se declare que ustedes han cometido crímenes de guerra. ¿Qué podría usted decirle a estas personas, a estos que salen a las calles y que gritan y que se dejen en paz a Gaza? ¿Hay alguna situación, algún acontecimiento que usted piense que no hizo lo correcto? No realmente. Yo no me arrepiento de nada. No cometí ningún crimen. Yo fui a defender a la tierra que quiero, al pueblo que quiero, al estado que quiero. Y bueno, al final de cuentas, este tipo de persecuciones es algo que sabemos que pueden llegar a pasar. En Israel, lamentablemente, no somos ajenos a la crítica internacional. Y no es el primer conflicto a lo que se le critica a los soldados. Bueno, sabemos que es parte de esto. Sí. Usted viene de Latinoamérica y en Latinoamérica hay niveles de pobreza muy, muy grandes. No podemos cerrar los ojos. Usted viaja por carretera de un estado a otro en la Ciudad de México, en México, en territorio mexicano, y ve cinturones de miseria, ve gente realmente pobre. Muchos dicen que la reacción de los gazatíes y en general de los que se hacen llamar palestinos, esta violencia que tienen hacia el pueblo judío es por los grandes niveles de pobreza que tienen, por el hambre, digamos, y es el hambre lo que les hace estallar de la noche a la mañana y convertirse en terroristas. Usted, que estuvo varios meses conviviendo con ellos en Gaza, encuentra los niveles de pobreza que hay, ya no digamos en África, en Latinoamérica, en Gaza. Bueno, realmente no se puede comparar el nivel de pobreza. Por ejemplo, en México ves partes en la República Mexicana donde aún no hay acceso a electricidad o agua potable. Aquí en Gaza, antes del 7 de octubre, tenían acceso a electricidad y agua potable, en parte también dada por el gobierno de Israel. Y bueno, cuando entras a las casas, ves que tienen una cocina, tienen sala, recámaras y muebles. Realmente la mayoría de la gente vive bien. Incluso me atrevería a decir viven mejor que en muchos estados de la República Mexicana. Y bueno, hay que recordar que reciben ayuda internacional, muchísima ayuda internacional. Tenían permisos para venir a trabajar a Israel. Y bueno, el único culpable, si acaso, es Hamas. No el Estado de Israel.
a un año de distancia de este ataque, después de los meses que estuvo usted en Gaza, después entiendo que también estuvo en el norte de Israel, en base a lo que ha visto, ¿cree posible que pueda ocurrir algo así como lo que nosotros vivimos ahora con Alemania? Alemania hace menos de un siglo quería destruir al pueblo de Israel. No solamente había un partido nazi, sino había muchos alemanes que, si bien no eran nazis, tampoco decían nada. Tampoco les molestaba mucho que se estuviera exterminando a judíos. Y a muchos europeos, hay que decirlo también. Los países callaron, y una de las razones por las que el pueblo judío está aquí, en esa parte del mundo, es que no nos querían en ningún otro lado. Sin embargo, con Alemania ahora hay buena relación. Uno puede, como judío, caminar por las calles de Alemania y no hay problema, a menos que se encuentre uno precisamente a pro-palestinos o a neonazis. Pero en general el gobierno no tiene problema con Israel. ¿Cree que en algún momento pueda alcanzarse ese nivel de comprensión, de paz, de cooperación con los que ahora quieren destruirnos? Bueno, no es algo que yo crea, es algo que ha pasado. Tenemos tratado de paz con Egipto, Jordania, Arabia Saudita. Bueno, no oficialmente, pero tenemos acuerdos económicos. Y bueno, es algo que, a final de cuentas, después de una situación crítica, los países, ya sea por razones económicas o políticas, llegan a un acuerdo. Si bien no son amigos, pero llegan a un acuerdo. Y bueno, es algo que a final de cuentas uno espera que pase, porque no podemos regresar a como era el 6 de octubre. Lo único que demuestra todo esto que ha pasado es que es algo que no funciona. De alguna forma tiene que haber más allá de la campaña militar, tiene que haber algún tipo de también campaña política para encontrar realmente una solución, porque nosotros, como Estado de Israel, no vamos a ir a ningún lado, pero también ellos, como palestinos, no van a ir a ningún lado. Entonces tenemos que encontrar la forma, bien que no seamos amigos, pero por lo menos que haya paz, ya sea por interés económico o por interés político. Quiero aclarar y al mismo tiempo agradecerle que estamos de alguna manera manteniendo su perfil, su personalidad un poco a resguardo, precisamente por la situación que hay de que posiblemente en algún momento se ordenen arrestos de israelíes que han participado en las FDI, que hay arrestos cuando viajan a alguna parte del mundo, pero también por otro lado, por el llamado que hizo Irán a atacar intereses israelíes en todo el planeta, y usted tiene familia en varios países, y es por eso, por seguridad suya y de su familia, que estamos resguardando sus datos personales. Por eso me dirijo a usted como Sargento Moshe. Por último, ¿cómo se imagina usted de aquí a una década, en 10 años? ¿Cuál es su deseo para el Estado de Israel y cómo vislumbra nuestra sociedad israelí dentro de 10 años, digamos? Bueno, yo espero que esto sea, digamos, el principio del fin. Que esto sea el principio de una solución a largo plazo para que, bueno, yo y otros jóvenes podamos acabar nuestros estudios, formar familias aquí y, bueno, más que nada para que futuras generaciones no tengan que pasar por toda esta experiencia traumática por la que hemos pasado como país. Y sí, más que nada es eso, el poder vivir en paz en nuestra tierra. Bueno, pues le agradezco su colaboración en esta entrevista y le agradezco su servicio a nombre de todos los que vivimos en este país, y que quede esto como testimonio para las personas que desde sus lugares cómodos critican y hablan, opinan. Resulta que ahora todo el mundo en todas partes del planeta es experto en Medio Oriente, pero tenemos que remitirnos a los hechos de los que participaron directamente en el conflicto. Desde las calles de Israel, para Enlace Judío, Ricardo Silva.